Y ahora, con la palabra de restauración, el apóstol Dionisio Castillo. Abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 12, verso 2, verso 1. 2 de Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante. La Biblia dice, amados hermanos, de que Dios es el mismo de ayer. Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia también dice que Él no cambia, que en Él no hay sombra de variación. Entonces, hermanos, si Él es el mismo de ayer, quiere decir, hermano, que la Biblia dice que Él, todo fue creado por medio de Él. Amén, aún lo visible y lo invisible. Entonces, Dios está sentado en su trono. Hermano, Dios se mueve en lo sobrenatural. Él es un Dios eterno, un Dios poderoso. Amén. La Biblia dice que para Él no hay nada imposible. Para nosotros sí, puede ser, pero para Dios no hay nada imposible. Es un Dios sobrenatural. Y la Biblia dice aquí en 2 de Corintios capítulo 12, dice 2 de Corintios 12:1, hablando el apóstol Pablo, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso, dice. Entonces pregunta, ¿pasaré entonces en alto a todas las visiones y a todas las revelaciones que he recibido de mi Señor Jesucristo? Verso 2. Conozco a un hombre, dice, en Cristo, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que también fue arrebatado al paraíso. Primero, ¿a dónde fue? Al tercer cielo. Y después, ¿a dónde fue? Al paraíso. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿A cuánto les gustaría ir al tercer cielo? ¿Y al paraíso? Dice, y escuché palabras infalibles que al hombre no se le permite expresar. Amén. Entonces, amados, la Biblia también habla y la Biblia también dice que y nos relata de hombres, amén, que caminaron bajo la unción del Espíritu Santo, hombres tremendos, poderosos en Dios, hombres y mujeres también, amén, hermanos que caminaron con cielos abiertos, hombres que se movieron en el poder de Dios, hombres que vivieron bajo la unción del Espíritu Santo, hombres que fueron llenos de la gloria de Dios, hombres que caminaron en lo sobrenatural de Dios, hombres ungidos, hombres que pagaron el precio. Hombres, hermanos, como Pablo, que dijeron, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, crucificado estoy juntamente con mi Señor Jesucristo. Hombres, hermanos, que pagaron el precio, amén, y Dios les dio de su gloria. Entonces, oiga esto pues, si Dios es un Dios sobrenatural y se mueve en lo sobrenatural, entonces en estos últimos tiempos Dios está llamando a su pueblo, Dios está llamando a su iglesia, hermano, que salga de la comodidad y que se meta a lo sobrenatural. Dios, hermano, está buscando desesperadamente, escúcheme por favor, Dios está buscando desesperadamente hombres y mujeres que se dispongan a pagar el precio, jóvenes que se dispongan a pagar el precio, hermano, y que busquen la unción y que busquen la gloria de los últimos tiempos, que se metan a este nivel, que se metan, hermano, a vivir lo sobrenatural de Dios. Oiga, la Biblia dice claramente, amados hermanos, de que Pablo, el Señor a través de Pablo hizo milagros y prodigios. Levantó paralíticos, resucitó muertos. Hermano, dice la Biblia que Pablo fue arrebatado al cielo, no al primero, no al segundo, al tercer cielo.
lo llevaron al mismo trono de Dios. Vio la gloria de Dios, experimentó, vio cosas maravillosas. Ahora mire pues, Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 2 verso 9, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha entrado a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pablo lo decretó, lo profetizó en Corintios capítulo 2. Pero en 2 de Corintios capítulo 2, hermano, él lo declara y dice, ya lo viví. Fui al tercer cielo, hermano, era arrebatado. Oiga, dice la Biblia que habían iglesias que le decían, Pablo, tenemos unos problemas aquí en Corintios, necesitamos que vengas, Pablo, para que juzgues este problema. Y Pablo, ¿qué le decía? No se preocupen, yo ya fui en el Espíritu. No se preocupen, yo ya estuve ahí en el Espíritu y juzgué a ese, y en el Espíritu lo entregué a Satanás. Entonces, Pablo tenía experiencias sobrenaturales, que se salía del espíritu, de su cuerpo en espíritu, y visitaba iglesias, iba a lugares. Dios lo llevaba a lugares a visitar iglesias. Entonces escucha bien, amado, la palabra de Dios es para tu vida. Hermano, vas a empezar a tener experiencias desde hoy en adelante. Y una de las experiencias que vas a empezar a tener, por favor escúchame, pueblo, escucha la voz de Dios. Yo me paro en este púlpito con temor y temblor, como la trompeta de Dios, como la palabra profética, y vengo a decretar y a declarar, hermano, que hoy se empieza a cumplir esta palabra en nosotros. Fue muy atrevido para el Señor Jesucristo allá en Lucas capítulo 4, cuando abrió, hermano, el rollo y dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. Y empieza a decretar, me ha ungido para proclamar el evangelio a los pobres, para abrir la puerta de la cárcel a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para proclamar el año favorable al Señor. Cierra el libro y dice, esta palabra hoy se ha cumplido en frente de vosotros. Hechos capítulo 2 verso 4 dice que los apóstoles y los discípulos y 120 personas en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo vino como ráfaga y los llenó a todos los que estaban en ese lugar. Fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a profetizar. Dice que actuaban como borrachos. Y la gente los empezó a ver y la gente dijo, estos están borrachos. Y el apóstol Pedro, hermano, que nunca fue ni a la escuela, la Biblia dice que eran hombres del vulgo, no sabía ni leer ni escribir, no conocía la O ni por redonda, hermano, pero estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Estaba lleno de la unción del Espíritu Santo. No te menosprecies a ti mismo. Quizás no fuiste a las mejores universidades, quizás no eres un hombre muy intelectual, hermano, pero escúchame bien, lo que necesitas es ser lleno del poder de Dios. Lo que necesitas es ser lleno de la presencia, de la unción del Espíritu Santo. Dice que Pedro, hermano, se para y le dice, escúchenme, hermanos, por favor, escúchenme. Ustedes están diciendo que estamos borrachos. Déjenme decirles que no estamos borrachos, sino que esta es la palabra que se está cumpliendo, la palabra que profetizó el profeta Joel en el capítulo 2, verso 28 en adelante, cuando dijo que en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice Pedro, esta palabra hoy se cumple en vuestros ojos. Pues yo me paro en este púlpito, escúchame bien, bajo la unción de Dios, a decirte que hoy se cumple y empieza a cumplirse en esta iglesia el avivamiento y las sobrenaturalidades de Dios en este lugar. Mira que es bien atrevido lo que estoy haciendo, pero yo sé lo que estoy haciendo. Me paro con el mismo Dios, hermano, de ayer. Es el mismo que está aquí en esta noche.
Hermano, vas a empezar a tener experiencias. Cuando el Espíritu Santo te saque de tu cuerpo, no te preocupes. Cuando tu espíritu salga de tu cuerpo y te lleve a otros lugares, a otras ciudades, hermano, a visitar iglesias, qué sé yo a dónde te va a llevar, hermano, te va a llevar al tercer cielo, yo no sé, al paraíso, yo no sé dónde, pero basta cuando tengas esa experiencia, no te asustes, no te asustes. Mire, quizás alguien dirá, hermano, ¿será que eso puede pasar? La Biblia dice que Felipe era arrebatado. La Biblia dice que Felipe, el Espíritu Santo venía y lo arrebataba, hermano, y aparecía en otras ciudades, ¿sí o no? La Biblia dice que Elías, el Espíritu Santo venía y lo arrebataba, hermano, y mire, Elías se para y le dice al rey Acab, escúchame bien, Acab, le dice, los cielos se van a cerrar y no va a haber lluvia por 3 años y medio, sino solo por mi palabra. Por la palabra de mi boca. Entonces dice que Acab empezó a buscar a Elías, hermano, para obligarlo que le decretara a los cielos que lloviera, porque no había agua. Y dice, hermano, que cuando ya estaba a punto de hallarlo, el Espíritu Santo agarraba a Elías y lo arrebataba y aparecía en otra ciudad. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Ese es el Dios grande que tenemos. Y la Biblia dice, le repito, en Hebreos 13, capítulo 8, Jesucristo es el mismo de ayer. Es el mismo que está aquí. El mismo Dios de Elías. Es el mismo Dios que tú tienes. El diablo sabía que no podía contra la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo declaró y dijo, escúchame, en Mateo capítulo 16. Mi Señor Jesucristo dijo muchas cosas hermosas, muchas cosas profundas, muchas cosas, hermano, que tenían misterio. Pero en Mateo capítulo 16, mi Señor se para y le dice a Pedro, Pedro, yo te digo que tú eres piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres la iglesia de Cristo. Y el Señor dijo, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Hay una versión que no dice puertas del infierno, sino que dice, ni los poderes de la muerte van a prevalecer contra mi pueblo. Otra versión dice, ni los poderes satánicos van a poder prevalecer contra mi iglesia. El diablo escuchó ese decreto. El diablo escuchó, hermano. No fue un hombre, no fue cualquier persona la que hizo ese decreto. Fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando se paró y dijo, ciertamente si creéis en mí, lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. El diablo lo oyó y sabía que la iglesia tiene poder. Dije que sabía que la iglesia tiene poder. Entonces el diablo sabía, hermano, y dijo, ¿cómo voy a hacerlo? Y sabía que la única forma de cómo frenar la iglesia, la única forma como parar a la iglesia era estancándola. La única forma como el diablo va a lograr destruir al pueblo, la única forma como el diablo va a lograr destruir a la iglesia, hermano, es estancándola. Por eso hoy me paro aquí como trompeta de Dios para decirte, si tú estás estancado, si tú has parqueado tu carro y estás estancado, vengo a recordarte que el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, no es Dios de muertos, es Dios de vivos. El mismo Dios de Elías, de Eliseo, es el mismo Dios de la iglesia, nuevo pacto. ¡Aleluya! Nuestro Señor Jesucristo no solo vino para salvarnos, aunque eso era su prioridad, pero también vino para enseñarnos a vivir un evangelio sobrenatural. El Señor no vino para enseñarnos a vivir un evangelio mediocre. El Señor no vino para enseñarnos a vivir un evangelio barato. El Señor vino para enseñarnos a vivir un evangelio sobrenatural. Y pasó 3 años y medio haciendo milagros, haciendo prodigios, enseñándoles a sus discípulos cómo ellos tendrían que actuar en esta tierra.
El problema es que a la iglesia se le olvidó de la clase de Dios que tiene. Y la iglesia entró en una religiosidad. La iglesia se metió en cuatro paredes. Vienen al culto como religión, adoran, alaban, se van y siguen igual. Dios en esta mañana te habla y te dice: sal de tu comodidad, sal de tu comodidad y recuerda que tienes un Dios poderoso, un Dios sobrenatural. Sube a ese nivel, pueblo. Sube a ese nivel. Renuncia a todo estancamiento. Esos milagros son para ti. Esos prodigios son para ti. Esas maravillas son para ti. Tú me dirás: no, hermano, es que yo acabo de llegar a la iglesia. Yo acabo de empezar. Apenas tengo 3 años. Apenas tengo 2 años. No importa. Puedes tener 3 meses. Lo que tengas, hermano. Es el mismo Dios que te salvó. Esto es para ti. Aleluya. Jesús empezó a resucitar muertos, ¿sí o no? Les empezó a decir: miren, discípulos, vengan, mírenme cómo lo hago. Así se echan fuera los demonios, así. Y así se resucitan muertos, así se levantan paralíticos, así se sanan los ciegos. Empezó a sanar ciegos, empezó a levantar paralíticos, hizo milagros, prodigios. Cuando vio que sus discípulos ya estaban listos, los envió de 2 en 2 primero. Después los envió los 70. Escúchame. Pero antes de enviarlos, cuando los envió, les dijo: les doy autoridad. Mire, cuando Jesús resucitó, ya resucitado, dijo maravillas. Pero una de las maravillas que dijo, hermano, se paró y dijo: escúchenme, toda autoridad me ha sido dada. No dijo media, no dijo, hermano, más o menos, no dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Quiere decir que en el cielo hay seres, en la tierra hay seres y debajo de la tierra también hay seres. Pero no importa dónde estén, en el cielo, bajo la tierra, donde estén, hermano. La Biblia dice que tarde o temprano tienen que doblar su rodilla delante del Rey de Reyes y que toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor. Aleluya. Les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y les dijo: vayan, sanen los enfermos, levanten paralíticos y resuciten muertos. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Fueron los discípulos y todo lo hicieron. Lo hicieron. Dice la Biblia claramente que cuando Felipe predicaba en Samaria, hermano, los demonios se manifestaban, ¿sí o no? Dice la Biblia que predicando estaba Felipe y de repente por allá estaba un endemoniado y se manifestaba. Dice la Biblia que a través de Felipe eran hechos milagros, prodigios, maravillas. Hermano, Felipe resucitaba muertos, levantaba paralíticos, hacía milagros y prodigios. Mire, hasta los brujos se convertían. Se convirtió un tal Simón el mago, que era brujo y se convirtió, hermano. Cuando miren, hermano, cuando la gente mire estos milagros, cuando mire a un pueblo que se levanta en lo sobrenatural de Dios, hermano, la gente va a ver y va a creer. Por eso tu marido no se convierte, por eso tus hijos no se convierten, por eso, hermano, tus familiares muchas veces no se convierten, porque no vivimos